Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes en este tiempo cómo utilizar las normas APA para escribir trabajos de investigación. Las normas APA significa, es su sigla que viene del inglés, Asociación Americana de Psicólogos. Esto responde a un grupo de psicólogos que se unieron y elaboraron sus propias normas para escribir la investigación científica. Luego, la mayoría de los países, especialmente latinoamericanas, adoptaron como normas propias para escribir trabajos de investigación. Lo que me interesa es que ustedes puedan aplicar en sus trabajos prácticos y más aún en su trabajo de fin de grado, a quienes le corresponde hacer trabajo de fin de grado este año, y aprender cómo se aplican estas normas. Una serie de normas que trae el método APA. Voy a compartir con ustedes un escrito que tengo acerca de las normas a través de este material que les voy a mostrar. Les voy a ir explicando rápidamente para que ustedes puedan ir, a medida que yo voy explicando, puedan ir anotando, registrando y sacando lo mejor de este texto, como para que les sirva realmente para su trabajo de investigación que requieran hacer de aquí en adelante. Perfecto. Voy a iniciar haciendo alusión a las citas. Muchas veces, cuando vamos a adoptar una fracción del texto de un autor, eh, necesitamos hacer las citas. Las citas pueden ser textual o las citas pueden ser al autor. Las citas textuales significan que extraigo ese fragmento de información en forma literal. Por lo tanto, eh, debo, debo indicar que la cita que estoy haciendo es literal. Cuando la cita es textual, entonces la cita puede ser menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Cuando es menos de 40 palabras, como en este caso, la cita, cuando es basado al autor, se nombra el apellido del autor, el año de edición de la fuente y luego viene el texto entrecomillado. Al final, entonces, entre paréntesis, va la página de donde se extrajo ese fragmento informativo. Cuando la cita está basada en el texto, siempre estamos hablando de menos de 40 palabras, entonces se escribe el texto o el fragmento de texto que se adoptó de la fuente y va entrecomillado. Al final, entonces va entre paréntesis el apellido, año de edición y la página de donde se extrajo la información. Cuando la cita es textual, ya sea basado en el texto o en el autor, se dan cuenta que siempre colocamos el autor, el año de edición y la página de donde se extrae la información. Cuando la cita se refiere a un fragmento de texto de más de 40 palabras, en ese caso, entonces cambia un poco las normas. Cuando la cita es al autor, siempre se coloca el apellido del autor, el año de edición, y ahí viene el texto, el fragmento de texto que se va a adoptar en el trabajo. Va una sangría. Se coloca una sangría de 1.5 a 2
Y luego, al final del texto, va la página donde se extrajo el fragmento de información que estoy adoptando a mi trabajo. En este caso, la diferencia del anterior es que no lleva las comillas, solo la sangría. Cuando la cita basada en el texto, cita, el texto es más de 40 palabras, lo que estoy adoptando, entonces igualmente lleva la sangría. Posteriormente, el autor al final del texto lleva entre paréntesis el autor, año de edición y la página. ¿Se dan cuenta que cuando la cita es textual, siempre lleva el número de página de donde se extrae el fragmento de la información? Luego viene el parafraseo. Parafraseo significa que el fragmento de texto que yo voy a adoptar a mi trabajo, interpreto y luego escribo con mis propias palabras. Se suele decir que uno le pone su sello personal, su lenguaje, la forma que se expresa, todas estas habilidades, entonces saca a relucir el autor en la cita de parafraseo. La cita de parafraseo, entonces, la diferencia con la norma anterior es que no lleva el número de página. El texto que vamos a adoptar, entonces, si la cita está basada en el autor, se comienza con el nombrando al autor, el año de edición. La cita está basada en el texto, entonces al final del texto parafraseado, entre paréntesis, va el apellido y el año de edición, refiriéndose al autor y su año de edición. Asimismo, las reglas son para cuando voy a utilizar eh, dos o más autores. En este caso, dos autores, entonces no hay ninguna diferencia con las normas anteriores. Se coloca, se hace el parafraseo, luego, si la cita es al autor, se comienza nombrando a los autores. En este caso hay dos autores, Rosenblum y Kuttner, y viene el año de edición, posteriormente sigue el texto parafraseado. En el texto parafraseado no importa la cantidad de palabras, si es menos o más de 40 palabras. Significa que yo tengo mi propio estilo de escribir, la cantidad de palabras no forma parte de las normas. El, Cuando es más de 6 autores, entonces automáticamente la referencia a los autores se nombra al primer autor y luego se dice y otros, si es en castellano. Si es en la versión en inglés, se dice el apellido del autor y et al, entre paréntesis, el año de edición. Bueno, cuando se trata de un autor corporativo, en este caso, el autor corporativo puede ser la Policía Nacional, puede ser las Fuerzas Armadas, puede ser el Ministerio de Salud, cualquier organización no gubernamental de donde se quiera extraer una información. Entonces, la misma forma que la anterior norma se refiere, en este caso, Policía Nacional 2010, el lugar donde va a estar la autoría, en este caso es el nombre de la institución. Policía Nacional, año de edición 2010. Si es al autor, empieza nombrando a la institución y el año de edición. Si es al texto, entonces al final. Esto es cuando es parafraseada. Cuando es textual, también se respeta las mismas normas que la cita textual. Perfecto. Cuando el autor es anónimo, la misma cosa. El lugar donde ocupa el autor se pone anónimo. Luego viene el año de edición y viene el texto, ya sea parafraseado. Si es parafraseado, entonces no importa la cantidad de palabras. Si es textual, entonces hay que respetar la misma norma que la cita textual anteriormente ya vista. Luego, acá hay una acotación muy importante, la cita de cita. Si yo tengo una idea, justo una idea que quiero citar, que se encuentra en un libro que yo estoy leyendo que menciona a otro autor, justo esa idea quiero adoptar en mi trabajo. Entonces, la forma que se hace la referencia. En este caso, hay un ejemplo acá que vamos a mencionar. Penrose es el autor de las ideas acerca de las matemáticas, que fue mencionado por Hawking.
en el año 2010. Entonces, siempre se respeta la idea del primer autor. En este caso, Penrose, como se citó en Hawking 2010, piensa que las matemáticas, y ahí va entonces el texto, ya sea parafraseado o textual. Luego viene la bibliografía. Para elaborar mi bibliografía, entonces, cuando es un solo autor, se registra de la siguiente manera. La forma básica es apellido, luego viene el nombre puede ser su inicial nada más, año de edición, el título, lugar de publicación, editorial. Hay un ejemplo, Indurain es el apellido del autor de este libro, FJ es el inicial de su nombre, año de edición 2006, el título del libro es Electrones, Neutrones y Quarks. El lugar de edición, Barcelona, España, y la editorial se llama Crítica. Cuando el libro está en una versión electrónica, que hoy día también utilizamos bastante, cuando el libro es online. Entonces, de la misma forma que el registro anterior, se pone el apellido, nombre, su inicial de nombre, año de edición, título del libro, versión electrónica, y luego se coloca la palabra recuperado y se coloca ahí el sitio web de donde se extrajo la información. Acá el ejemplo de Jesús Domínguez es el apellido, J, inicial de nombre, año de edición del libro versión electrónica, 1887, el título del libro, La autonomía administrativa en Puerto Rico, y posteriormente viene el sitio de donde se recuperó esta información, este libro, recuperado y ahí se nombra el sitio. Cuando las publicaciones se refiere a publicaciones periódicas, en este caso una revista indexada, es la misma forma se registra, se pone el apellido, si tiene tres autores, como en este caso, el segundo apellido, su nombre inicial, el tercer apellido, su nombre inicial, y luego se pone la fecha. Si hoy tuviese que extraer la información de la revista para mi trabajo, entonces tendría la fecha del 10 de abril del 2020. Luego viene el título del artículo que yo estoy adoptando a mi trabajo y el nombre de la revista. Luego viene el volumen y número. Todas las revistas traen este volumen y número. Y posteriormente se coloca la página de donde se extrajo la información. En este caso, el título del artículo se encuentra en la página, vamos a decir, como un ejemplo, en la página 50 a 54, página inicial donde se encuentra este artículo 50 y finaliza en 54. Así sucesivamente. Espero que le haya servido este material. Posteriormente vamos a ir profundizando el conocimiento acerca de método APA.